muchas gracias por la invitación. Como bien dijeron, mi nombre es Alejandro Quiroga, soy cardiólogo clínico y me toca hablarles de una enfermedad en particular que va a estar escondida en todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, lo que es la insuficiencia, tanto en sus dos versiones que hemos charlado, fracción de eyección reducida como fracción de eyección preservada como principal manifestación clínica. Así que vamos a hacer un repaso de, primero, cómo verla, en qué situaciones, y después vamos a estar hablando un poquitito de los tratamientos que hay disponibles y que están apareciendo y se vienen a futuro. Yo siempre uso esta imagen para hablar un poquitito de lo que es la historia de la amiloidosis. Al principio estábamos parados a la izquierda de la imagen, en la que tanto el médico como el paciente estaban destinados a una enfermedad que no tenía ningún tipo de pronóstico favorable, difícil de manejar para el especialista. ¿Para qué le iba a pensar? Iba a tener que hacer un diagnóstico que era invasivo para después no ofrecerle nada al paciente. Entonces, el plano fue cambiando, principalmente por dos factores, y yo creo que hoy estamos parados en el medio de la imagen, y por delante tenemos un terreno aún más fértil por venir. ¿Y qué fue lo que disparó esto? En 2016 pasamos de hacer lo que decíamos que era un diagnóstico invasivo de la enfermedad a tener la posibilidad de hacer el mismo diagnóstico con una especificidad y valor predictivo negativo muy altos, con un diagnóstico no invasivo usando dos estudios que les voy a mostrar. Es un algoritmo muy simple, la verdad, y eso hizo que empecemos a diagnosticar más, porque se lo podíamos ofrecer a más pacientes y empezamos a ver más la enfermedad. Y después en 2018, para 2019 se termina autorizando, empiezan a aparecer tratamientos específicos para esta enfermedad. Entonces eso hizo que se empiece a disparar todo. Cuando pensamos o tenemos la sospecha de una amiloidosis, tenemos que recordar que en el 95-96% de los casos van a ser una de dos tipos de amiloidosis que tenemos que recordar si lo que hay es compromiso cardíaco. Si me lo están derivando por compromiso cardíaco, se me simplificó todo, no es la lista larga, son solo dos posibilidades. Pero yo no puedo diferenciar una de otra en el consultorio. Voy a tener que hacerlo con el algoritmo diagnóstico pidiendo los dos estudios que vamos a ver. Vamos a charlar un poco de lo que es la amiloidosis AL y lo que es la amiloidosis por transtiretina. En la amiloidosis AL el problema arranca en la médula ósea y lo que tenemos es que hay un plasmocito que puede ser uno solo, no tiene que haber más del 20%, eso pues sería un mieloma, puede estar en conjunto, pero el problema es un plasmocito que sobreproduce todas esas cadenas livianas que vemos ahí flotando. No se pueden asociar con las cadenas pesadas en las inmunoglobulinas porque ya están ocupadas, entonces circulan en su forma libre en plasma. No están hechas para eso, de hecho son tóxicas para la vasculatura, entonces se empiezan a agregar porque no son solubles. Entonces se agregan y se empiezan a depositar. ¿En dónde? En un montón de lados. Uno de ellos el corazón, pero las cadenas livianas forman sus protofilamentos y fibrillas de amiloide dañando los órganos y su función. Y después, por el otro lado, tenemos la amiloidosis por transtiretina, esta proteína de síntesis hepática que sale de la circulación como un tetrámero, que en su vida natural se arma y se desarma, pero después no sabemos por qué, en un momento ya no puede volver a armarse, empiezan a circular los monómeros no solubles disociados y empiezan a agregarse en una forma errónea, no en el tetrámero, en fibrillas que terminan depositándose en los tejidos, uno de ellos el cardíaco. Entonces así es que tenemos que llegamos de dos proteínas completamente diferentes a una misma manifestación fenotípica que es el compromiso cardíaco. Entonces mi sospecha clínica va a ser a la cabeza cuando tengo un corazón que está infiltrado, es decir, tengo aumento de los espesores. A eso le tenemos que sumar algo clínico, a la cabeza, como venimos charlando en toda la mesa, la insuficiencia cardíaca. Si uno hace la evaluación de todos los pacientes que se internan, me dice, bueno, pero ¿cuántos voy a encontrar si me lo pongo a buscar? Si uno busca en los que se internan por insuficiencia cardíaca, que tienen ese aumento del espesor, sistemáticamente mayor de 12 es el punto de corte para un internado con insuficiencia cardíaca. Prospectivamente el algoritmo diagnóstico, llegamos a que tenemos una representación entre un 11 o 13% según sea función sistólica reducida o preservada de representación de dosis en los pacientes con insuficiencia cardíaca y aumento de espesor. Si ampliamos, esos son los que se internan. Si agregamos a los que vienen a consultorio y le veo que tiene edemas, hasta arriba de
la rodilla, pero no está para internarse, le ajusto el tratamiento. Si incorporamos esos pacientes a la muestra, se nos va a 16% la representación de amiloidosis cardíaca en pacientes, de nuevo, que ya tienen el aumento del espesor. No es la población global de insuficiencia cardíaca, pero que manifiestan insuficiencia cardíaca con espesores aumentados. Entonces es importante estudiarlo para no perdernos ese 1 de cada 10 pacientes y darle el tratamiento específico. Entonces, estamos hablando de la sospecha, qué otras cosas aparte de lo cardíaco tenemos que tener en cuenta, los sitios extracardíacos como el compromiso del síndrome de túnel carpiano, la estenosis espinal, la ruptura del bíceps braquial. Eso es muy frecuente en la amiloidosis por transtirretina, también lo es pero menos en la AL. Y después vamos a tener el compromiso valvular, como la estenosis aórtica y los trastornos del ritmo. Pensamos todas las variables clínicas, queremos pasar a diagnosticar esta enfermedad. ¿Qué vamos a estar haciendo? Nuestros estudios complementarios. Como les decía antes, vamos a tener 2 que van a ser los que nos van a hacer el diagnóstico, los que forman este algoritmo. Y después vamos a tener otros que lo van a hacer es aumentar o disminuir nuestra sospecha clínica. Si yo lo quiero pensar y diagnosticar, ¿qué voy a tener que hacer? Me quedaron cruzados los colores, perdón. Ese es el centellograma, que es el estudio cardíaco. Lo que estamos viendo es la captación del corazón en el grado 3 a la derecha, se ve que capta más que la costilla. Eso es una clara captación del corazón por infiltración. Lo que se ve en la parte de abajo es el agregado del SPECT, los cortes con tomografía. Debería siempre hacerse con SPECT el pedido, porque ahí descartamos lo que es el pool sanguíneo, que es cuando queda reverberando en la sangre. Ahí estamos viendo que claramente está en el músculo. Y después, por el otro lado, vamos a tener la inmunofijación plasmática, urinaria y el dosaje cuantitativo de las cadenas livianas que veíamos que estaban flotando en la sangre. Lo que tenemos que pedir son esas 3 cosas en el papel. De esa manera, dosaje cuantitativo de cadenas livianas libres y después la inmunofijación, tanto plasmática como urinaria. Y ahí lo que vamos a estar viendo es el aumento. Y con eso vamos a tener las diferentes posibilidades. Vamos a tener el primer escenario, por ejemplo. Yo sospeché, pedí y me vuelve todo negativo. Entonces voy a tener que decir, tengo que reevaluar mi sospecha clínica. Es realmente convincente. Hay datos que el eco me habla de dilatación biauricular, me habla de que tiene el septum interauricular gordo, la válvula engrosada. La sospecha clínica es alta, pero me volvió todo negativo. Voy a tener que hacer un diagnóstico como se hacía antes, invasivo. No puedo hacer diagnóstico no invasivo porque los estudios me volvieron negativos. Entonces, si mi sospecha persiste, voy a tener que hacer la biopsia, mandarla a microscopía, que hagan con rojo Congo la confirmación de amiloide y después la tipificación de ese amiloide, pintando con inmunohistoquímica de cadenas livianas kappa lambda y el kit de TTR si lo tienen disponible. Después pasamos al segundo escenario. No en el estudio cardiológico positivo, ese centellograma que captaba en un grado altamente positivo, un grado 2 o 3, ahí la batería negativa de los estudios hematológicos, la inmunofijación y el dosaje cuantitativo, ahí voy a estar ante un diagnóstico no invasivo de amiloidosis por transtirretina. Me va a restar hacer un estudio genético para ver si es hereditario o salvaje, si hay una mutación que lo explique, pero el diagnóstico ya va a estar hecho. En cambio, si es levemente positivo el estudio, no me va a alcanzar, voy a tener que o esperar tiempo o hacer una biopsia de algún tejido afectado para el diagnóstico. Si la situación es la inversa, la batería de estudios hematológicos viene positivo y el estudio cardiológico viene negativo, eso va a ser una amiloidosis AL, están las cadenas elevadas, hay un compromiso cardíaco, probablemente de otros órganos. Mi objetivo va a ser derivarlo a un oncohematólogo lo más rápido posible porque estos pacientes tienen un pésimo pronóstico a corto plazo. Y después, la última es que mi sospecha clínica sea alta y me viene positivo los 2 estudios. En ese sentido, probablemente esté ante una amiloidosis, pero voy a tener que tipificarla con la inmunohistoquímica porque no los puedo diferenciar en forma no invasiva. Por suerte, la gran mayoría de los pacientes van a ir por el medio de la gráfica. Entonces, lo pensamos en las diferentes situaciones clínicas, con el aumento de los espesores, lo diagnosticamos con el algoritmo con esos 2 estudios, buscando que sea claramente positivo o claramente negativo.
Si tengo dudas tengo que recurrir al diagnóstico histológico con una biopsia de órgano afectado. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el tratamiento de la entidad. Y que es un poco lo que veníamos hablando, lo que más le va a ayudar a estos pacientes, el tratamiento de sostén, es lo que más te va a estar agradeciendo, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha que frecuentemente tienen. Entonces a la cabeza vamos a tener el uso de los diuréticos. Lo que más recomiendo en esta situación es no empecinarse con el aumento desmedido de las dosis de furosemida, sino empezar a hacer bloqueo secuencial tubular renal y agregarle otra línea cuando el paciente ya viene muy sobrecargado y queremos evitar la internación, agregar otro, bueno, se charló en los ISGLT2, por ejemplo, que ayudan, agregar antagonistas mineralocorticoides, yo uso tiazidas, por ejemplo, en el momento agudo y después dejárselo en una forma trisemanal, por ejemplo, medio comprimido, para evitar la recurrencia también me ayuda mucho. Y después del tratamiento de las medicaciones clásicas que venimos charlando para la insuficiencia cardíaca en la población con amiloidosis, vemos que se marca que en color, en el gráfico de arriba, están las dosis continuadas de, por ejemplo, en la primera gráfica, beta bloqueantes. Y después, en los otros dos colores, dosis reducida o discontinuada. En el medio vemos YECA-ARA2, vemos que son los más discontinuados, porque no lo toleran, porque los pacientes tienden a la hipotensión. En cambio, los beta bloqueantes nos empecinamos en mantenerlos, pero la verdad es que en un momento se dijo que estaban hasta contraindicados, pero vemos que en el grupo de Londres vio que en los que tienen menos de 40% de FEI, en una observacional, hay una señal de beneficio de reducción de eventos alejados de los beta bloqueantes. Entonces el concepto donde terminamos en la práctica clínica, si ya lo tiene y lo tolera, no se lo sacamos. Si tiene reducción, no tengo evidencia para el beneficio, reducción de la fracción de eyección, no tengo evidencia para el inicio, pero lo puedo probar y si no lo tolera, se lo suspendo si no lo tolera, va rápidamente y eso lo agradecen mucho los pacientes, desafortunadamente. Y como ven, los que tienen la menor tasa de discontinuación o reducción de dosis son los que son un agente diurético, que es lo que más terminan necesitando estos pacientes y los que más se benefician con este bloqueo secuencial que les cuento. Entonces, del resto de las cosas que le pasan a los pacientes, de la fibrilación auricular, los anticoagulamos siempre, no usamos el score de Chas-Basque, la digoxina, como pasa mismo en la insuficiencia cardíaca, con una adecuada incorporación de la dosis y mantenimiento de la dosis, tiene su lugar. De cardiodesfibrilador sí tenemos pocos datos, el mayor proporción de choques apropiados se lo lleva a los pacientes con AL, no con amiloidosis con transtirretina, entonces en ellos sí, claramente. En TTR no los implantamos en prevención primaria al momento. Sí, lo que hacemos es mucho seguimiento de los trastornos del ritmo con Holter seriados porque progresan a los bloqueos AB, al trifascicular y después al AB. Así que marcapaso siempre tenerlo en cuenta con control con Holter. 2 minutos. Gracias. Vamos a hablar entonces de lo que es la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad de base, que en AL, como dijimos, va a ser quimioterapia, y en amiloidosis TTR es esto. Es la vida útil de la transtirretina. Vamos a ir desde la producción hepática, la circulación plasmática o la remoción de lo que ya se depositó. El primer agente en llegar, que fue en 2018, como le decía, fue el tafamidis, que es un estabilizador, y lo que hizo fue demostrar que era útil en la prevención de la mortalidad a 30 meses de seguimiento, que es esto, con curvas que se separan a partir de los 18 meses. Ahí se instauró el primer tratamiento que reducía la mortalidad específica en este grupo de pacientes y se evaluaron los diferentes grupos, el hereditario y el no hereditario y las clases funcionales, y en todos parecía haber beneficio, incluso la 2 dosis, que es la dosis alta de 80 miligramos, que es la que usamos hoy en miocardiopatía. ¿Cuándo lo empezamos? Y la verdad es que cuanto antes lo empezamos es mejor, porque el paciente lo agarramos antes y lo único que estamos haciendo es estabilizar la enfermedad, no lo estamos tirando para atrás. El NNT es muy bajito, es de 8 pacientes, y comparado con el resto de las terapias, la verdad es que un NNT de 8 es muy digno para lo que es insuficiencia cardíaca.
¿Y dónde estamos parados con tratamientos futuros? Vamos a tener la línea temporal, pero ha cambiado la realidad por esto que estamos haciendo. Estoy acá charlando, ustedes se van sabiendo de la enfermedad, entonces conocemos más pacientes. Y no es lo mismo el 2018 que lo que es hoy en día. La mortalidad de los estudios bajó casi a la mitad porque conocemos pacientes antes, entonces tienen mejor pronóstico. Y lo que tenemos es que el tafamidis en 2018 demostró que reducía la mortalidad. El acoramidis, que es otro estabilizador, quiso demostrar lo mismo. Como era una población más sana, no le dio mortalidad en forma aislada. Agregando 12 meses más de seguimiento, sí le dio para mortalidad, pero eso es por la población más sana que tenemos. Le hubiese pasado lo mismo al tafamidis antes. Y después, en todas las otras terapias que veíamos a los costados, la síntesis y la remoción, tenemos moléculas que van a ir al hígado a frenar el ARN mensajero para que no se haga la transtirretina. Entonces teníamos medicaciones endovenosas viejas que nunca andaron en cardiopatía, se trataron de reversionar y no anduvieron bien, hasta que llegamos a hoy en día el vutrisiran, que le fue muy bien en una población neurológica, que es el Helios A, y a nosotros lo que nos interesa es el Helios B, que era una población de pacientes con miocardiopatía e insuficiencia cardíaca, y ahí se sacó un 10 de 10. Redujo todos los endpoints, el combinado, muerte aislada, el test de caminata, el NT-proBNP, todo. Así que una terapia nueva que aún no está disponible en nuestro país para el tratamiento de la enfermedad. Todavía sí está autorizada para el tratamiento de la neuropatía, pero no todavía para miocardiopatía. ¿Y qué nos queda por delante? Bueno, tenemos después de la línea, para el año que viene, el eplontersen, similar al vutrisiran, inyectable subcutáneo, que va a ir a frenar ese ARN mensajero. Fue moviendo la fecha en la que publicaba sus datos porque vio que pasaba eso, la población era demasiado sana. Esperamos que sean resultados positivos porque lo venimos esperando hace 2 años. Y después lo que es el extremo de la derecha de la gráfica anterior de los tratamientos, lo que es barrer con lo que ya se depositó, que es los anticuerpos, que hay uno muy avanzado, el de AstraZeneca, en el cual participamos en ITAC, y otro que de Novo Nordisk, que todavía no arrancó el ensayo. Y el último que ya arrancó es del lado izquierdo, ir al hígado, ir a nuestro genoma para frenar la expresión de la transtirretina. Entonces tenemos que esto es lo que hace el anticuerpo, es muy linda la gráfica. Tenemos el SPECT, que capta grado 3, le damos 4 meses del anticuerpo para que barra con lo que se depositó y la verdad que la captación baja tremendamente, se mantiene 8 meses y a un paciente le dan placebo 4 meses y después los pasan a tratamiento durante 8 meses y la verdad es que una dosis intermedia es eso y la verdad es que parece barrar muy bien. Esto no nos sirve aunque sea muy lindo, lo que necesitamos es que disminuya la mortalidad y eventos duros como reinternaciones. Eso es lo que se está haciendo en el ensayo que hacemos en ITAC. Faltan 2 años para que termine. Y esto es lo que hacemos en Favaloro, que es el ensayo con CRISPR-Cas9, edición génica. Suena complicado, pero es súper simple. Es una infusión de 4 horas endovenosa de una nanopartícula lipídica que se infunde, como les dije, 4 horas de infusión lenta y nada más. Única vez, no se necesita repetir por lo que se viene viendo hasta ahora. Ingresa por ApoE, opsonizada por el receptor del LDL al hepatocito, llega al núcleo y corta nuestro ADN y hace que ese corte, cuando se repara el ADN, obviamente queda reparado por nuestro sistema de reparación, la proteína que se genera, el ARN mensajero, no tiene sentido, no hay más proteína y hay una reducción del 94% de la transtirretina circulante. Muy lindo conceptualmente, pero de nuevo, necesitamos demostrar la reducción de eventos, así que 5 años para los resultados y veremos cómo le va. Y nada más. Muchas gracias, doctor Quiroga. Les pedimos por favor a los expositores que suban el estrado y bueno, a los panelistas, doctor Musante y la doctora Pérez Prado. Bueno, para los que nos gusta la insuficiencia cardíaca, hemos tenido unas exposiciones brillantes, muy nutritivas.
Y comenzando por la charla del doctor Perna, yo miraba, ¿no? La etapa inicial de la insuficiencia cardíaca. Y me hacía acordar cuando era pibe y uno miraba las figuritas que tenía compañero y decía, esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo. Empezás a sumar y uno empieza a ver el largo camino de esta enfermedad. ¿Desde cuándo comienza esta enfermedad? Y todos los años que nos da para poder corregirla y no llegar a ella o llegar lo más tarde posible. Las políticas de prevención de enfermedad cardiovascular, en este caso de la insuficiencia cardíaca, creo que deben partir desde, más allá de que se hablaba hoy de los fondos del Estado, en nosotros en el consultorio, cuando evaluamos a los pacientes, preguntarles por los hijos. Yo habitualmente no les pregunto por los hijos, salvo que veo un paciente con mucha enfermedad coronaria o vascular periférica y le diga, ¿te hiciste lipoproteína A? Bueno, si la tenés positiva, vamos a hacerla a tus pibes. Y ahí cuando te dicen, no, tengo un pibe de 40 años con 3 stents. Pero en insuficiencia cardíaca no le preguntamos generalmente, ¿tu hijo tiene sobrepeso, tiene diabetes? Yo, por ejemplo, no lo hacía hasta ahora que empezamos a trabajar en esto. Creo que tenemos que tener acción más allá sobre el paciente, sobre el contexto familiar también, ¿no? Con respecto a lo que hablaba la doctora sobre el tratamiento farmacológico y las contraindicaciones de los SARNI con un clearance de 30, con la DAPA, la EMPA con un clearance de 25, uno siempre habla de estos números, ¿no? Como yo en algún momento hablaba con un colega y le decía, che, y si tiene, en vez de 35, menos de 35, 37 fracción de eyección y tiene la clínica, ¿le pongo el CDI o no se lo pongo? Yo creo que estos números son variables. Entonces me preguntaba, digo, ¿y si el paciente en la evolución que viene tratado con estas drogas le cae el clearance a 26? ¿Le suspendo el tratamiento farmacológico o lo dejo hasta que el paciente llegue a un contexto donde algunas de las manifestaciones, como la hipercalemia, o la llegada a la diálisis me lo hagan suspender? No, esta es una pregunta que le hago a los tres a ver qué me dicen. Eduardo se tuvo que ir un poquitito antes, pero sobre la primera reflexión que hace Cristian, que sé que el tema te gusta mucho, ciertamente, a ver, en Argentina vamos a los números nuestros, ¿no? Tenemos la mitad de la población hipertensa, 34%, y estos son datos del 2019, ¿no? 34% de obesos, 22% de tabaco, tenemos 12% de la población con alteraciones de la glucemia, incluyendo diabetes. Digamos, es lógico que los números nuestros sean cada vez más importantes como en el mundo. Digamos, en Argentina, que estamos en permanente y eterna transición epidemiológica, donde convivimos con el Chagas, pero también con este tipo de patologías, esto ya es una realidad. Y no parece, lo terrible que la foto es esa, pero la película viene subiendo hace 20 años y se ha acelerado en esta última década. Entonces, ir a la búsqueda ante la ausencia de un sistema integrado que siga a los pacientes con médicos de cabecera, eso no existe en la Argentina porque está totalmente fragmentado. En el consultorio, como bien decís vos, es donde queda la palabra nuestra en la búsqueda y la insistencia sobre estos factores de riesgo. Y lo mínimo es justamente tener un perfil glucémico, insistir sobre esta cuestión del movimiento, sobre la obesidad visceral, saber que en las mujeres uno tiene que ir a la búsqueda de otros factores de riesgo. Entonces, la charla de Eduardo apunta a lo que estos últimos 3 años hemos empezado a girar un poco en estos ámbitos académicos, de insistir en la insuficiencia cardíaca, más que en el final de la historia, en el comienzo. Y la segunda charla, más la mía, era de la preservada, bueno, puntualmente porque ciertamente las unidades coronarias se nos están llenando de pacientes con estas características. Y ciertamente no hay ningún sistema de salud que tolere GLP-1, HIP y todo el esquema de tratamiento para una inmensa cantidad de pacientes, estamos hablando de millones. Sobre la segunda reflexión que hace, bueno, la doctora seguramente mencionará puntualmente sobre las glifosinas, los SARNI, a pacientes con deterioro de la función renal. Lo cierto es que el miedo por ahí en el agudo, y me focalizo en el agudo, especialmente que la reacción, como en la época de los 90 era sacar los beta bloqueantes, ahora es tratar de retirar este tipo de molécula y sabemos claramente que no, todo lo contrario. Digamos. Uno tiene que tratar de mantenerla, de hecho ya hay trabajos con pacientes en diálisis, ¿no?
con las glifosinas debería ser ese el camino, mantener este tipo de moléculas porque mostramos los números, ¿no?, de su beneficio. Esa es como primera reflexión. Sí, y también que la función renal es dinámica, entonces también habría que monitorizarla y ver si en algún momento podemos, si tuvimos la necesidad de suspenderlo por ahí por hipercalemias, hoy en día hay también quelantes para la hipercalemia que nos permiten indicar también ese tratamiento si fuese necesario, pero también reincorporarlo si es que lo tuvimos que sacar y volvemos a tener las condiciones dadas, teniendo en cuenta esto, que son fármacos modificadores de enfermedad, ¿no? Estamos hablando de puntos finales duros como mortalidad o reinternaciones y de calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque a veces uno piensa solo en la mortalidad, pero hacer que un paciente se sienta mejor, se interne menos, tenga menos consultas a la guardia o al consultorio sobrecargado, pueda caminar un poquito más, no sé, uno cuando hace consultorio de insuficiencia cardíaca se da cuenta lo gratificante que es que el paciente se sienta mejor y eso lo hace estar más activo y estar más activo también probablemente tenga un beneficio neuromoral que también nos permita también probablemente con el tiempo por ahí titular incluso en mayor dosis. Entonces creo que nuestro objetivo tiene que ir al abordaje integral de los pacientes y no solo el farmacológico, que obviamente está muy promovido por la industria, creo en parte ha demostrado su beneficio, pero no nos debemos olvidar que el paciente es un todo. Yo quisiera hacerle dos preguntas, ya que lo podemos aprovechar, al doctor Quiroga, que vos planteaste sobre el uso de beta bloqueantes, que siempre es un problema en estos pacientes. Primero, si tenés en mente alguno en especial, digamos, para tu práctica, digamos, asistencial, si tenés problemas más con uno que en otro. Y la segunda pregunta es si el punto de corte del deterioro de la función ventricular, digamos, en el uso de estas nuevas moléculas, ¿no? Y un grupo etario, porque también tenemos un problema en ese sentido de cuál es el beneficio, ¿no? A ver, vamos con la primera. De los beta bloqueantes, yo generalmente termino usando más bisoprolol por un tema de que no toleran, si vos querés elegir carvedilol o nebivolol, la bajada de presión, entonces ahí es como que ahí sí no lo va a tolerar. Entonces bisoprolol en ese sentido me resuelve un poquito más. Y después, en lo que es la bajada a la realidad, es realmente muy difícil. La verdad es que hay subestudios de lo que es investigación, ¿no?, que el beneficio se mantiene en los pacientes a largo plazo, en octogenarios mayores de 80, pero la realidad es que hay que hacer un análisis basado en la costo-efectividad local, no global, o sea, de los medios que tiene cada país. Entonces, la verdad es que las terapias son muy caras. Las que se vienen son aún más caras, ¿no? O sea, ya sabemos que van a ser más caras de lo que ya tenemos ahora. Entonces, eso es algo que realmente necesitamos tener hecho, porque encima empezamos con que era una enfermedad poco prevalente, que era cuando no la buscábamos, y ahora no es tan poco prevalente. Entonces, la realidad es que el sistema no va a terminar dando abasto para todos, aunque sean pocos pacientes o poco porcentaje, va a terminar siendo demasiado. Y no vamos a tener ningún tipo de respuesta de lo que son los ensayos clínicos de cuál es la mejor combinación de las mismas, más allá de la costo-efectividad, de por ahí decir, bueno, pero no le pongas tratamiento combinado con dos diferentes, un estabilizador y uno que te lo baja, porque esto es mejor, arrancar con un silenciador que te baja la expresión de ARN mensajero es mejor que estabilizarlo o es mejor tirarlo para atrás. Eso no lo vamos a saber porque la industria no lo está desarrollando, y de lo que se habla con los expertos, la única posibilidad de tener un tipo de respuesta de esas es de acá a 5 años, estudios que sean pagados por el gobierno para contestar esa pregunta específica, para ver qué es lo más costo efectivo y más beneficioso para el paciente. Yo quería hacer otra pregunta al doctor Quiroga sobre puntualmente la anticoagulación. Se aclaraba ahí, aún en ritmo sinusal con disminución de la onda. Eso es algo que está propuesto, no está demostrado, con velocidades bajas de la onda A en el eco. Se decía que podía haber beneficio, no está implementado hoy en día, es algo más teórico, pero hasta ahora no, es solo con FDA demostrada por Holter o electrocardiograma. Pero se planteó, hay estudios observacionales buscando eso, pero todavía no confirmado. O sea, no miramos el electro, sino la patada auricular. Básicamente, sí.
¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a decir algo más porque nunca me puedo callar. Con respecto a la evolución de la insuficiencia cardíaca, vemos que requiere de décadas, podemos decir, para llegar a esto. Y como bien decía Diego, los factores de riesgo hacia ello han aumentado. El último censo de factores de riesgo cardiovasculares evidenció un aumento de la obesidad, del sobrepeso y con ello de la diabetes. Y el estudio Renata nos muestra de hipertensión arterial que casi en 10 años no hemos cambiado la evolución de la hipertensión arterial. O sea, siguen estando el mismo porcentaje de pacientes que reconocen que son hipertensos y no están tratados, los que descubren que son hipertensos, que no lo sabían, y lo que mínimamente logramos controlar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que poner mucho énfasis en tratar de no llegar a tener estas enfermedades que con el lapso del tiempo nos generan discapacidades y un alto costo en salud, tanto para los sistemas de salud como para el bolsillo de los pacientes y sus familiares. Bueno, si no hay ninguna... el doctor Morós, por favor.